Antigua Roma. 12 años de reinado de Tiberio. Pontifex Maximus. Las legiones romanas dominan el mundo. Las pisadas de sus sandalias se oyen desde la península ibérica en el oeste hasta los pasillos de la gran biblioteca de Alejandría en el este. Mientras por doquier el pueblo oprimido se estremece bajo el látigo romano, hombres libres y vasallos se unen en una veneración obligada. El emperador César es la divinidad, señor del cuerpo y el espíritu de todo hombre. A aquellos que no se sometan les esperan las galeras, el circo, incluso la crucifixión. Pero hay un nuevo viento soplando desde Oriente, desde las polvorientas calles de Belén, que pronto desafiará a la casa del César. Ese edificio construido con ladrillos y sangre que ahora parece tan seguro. Ave César. Ahí está Graco. Ah, qué belleza. Sí, Autóloco. Roma, amamantada por una loba y a su vez nutriéndonos a nosotros, sus hijos. Esta noche me bañaré en Caracalla y me quitaré el polvo de 300 millas de caminos francos. A Roma. ¡A Roma! ¡Ah! Sí, a Roma, el centro glorioso del imperio del César. Pero muy lejos, en Palestina, otro hombre llega a casa. Saúl, un humilde mercader de Tarso, está a punto de ser deslumbrado por una visión. ¿Qué cosa es esta?